Está a punto de estallar una guerra entre México y Ecuador. Todo está por ver, pero la verdad es que la gente está muy preocupada acerca de lo que va a pasar, ya que Ecuador ha invadido un territorio soberano de México, es decir, la embajada mexicana. En el vídeo de hoy te voy a explicar todos los detalles de qué es lo que ha pasado y por qué deberías tomar medidas para tu propia seguridad si eres de alguno de estos dos países o incluso algún país cercano, o incluso para el futuro deberías tener esto muy en cuenta porque te podría salvar la vida definitivamente. Pero que sepáis que AMLO, el yayo anti-españoles, del cual he hecho varios vídeos en el canal que te recomiendo verlos porque este tipo es absolutamente nefasto, una repulsión de tipo extremadamente xenófobo y zurdo izquierdoso que da de verdad mucho miedo, ya ha empezado a tomar sus primeras medidas en contra de Ecuador y quiero que las leáis. En un comunicado oficial, AMLO ha declarado que 1. Se prohíbe toda importación de dronja desde Ecuador a México, y número 2. AMLO ha recomendado a todos sus cárteles que deben salir de manera urgente de Ecuador porque ha dejado de ser un país seguro. Unas medidas muy duras por parte de AMLO, como podéis observar, el dirigente del país con más mafias del mundo. Impresionante. Evidentemente esto es una broma, pero podría no serlo perfectamente. ¿Quién tiene la razón en este conflicto? ¿Por qué ha iniciado este conflicto? ¿Y por qué tú como ciudadano no deberías inmiscuirte? Entonces te lo veréis en el vídeo de hoy, pero antes de comenzar, debo decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. Son los veteranos del canal, la gente facherita que lleva años aquí suscrita, puede permanecer suscrita. A todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal y solo os queda revisar normalmente si subí algún vídeo los canales de la review, de los infinitos y What the Game. Y así, sin más dilatación, añal sineñe, comencemos con el vídeo de hoy. Bien, lo primero es lo primero. Antes de entrar a hablar de conflicto, tenemos que hablar de patriotismo. El patriotismo es una basura, es una completa y absoluta estupidez, con lo que gente que tiene verdadero poder, mucho más que tú, te manipula para que hagas cosas a su favor. Vamos a poner un ejemplo muy simple para que lo entendáis. Lo que es tuyo, a lo mejor es tu casa, si la tienes comprada. Si es de alquiler, lo tuyo con muchas de las cosas están dentro de esa casa, pero ya está. Y si estás pagando hipoteca, ni siquiera es tuya, es del banco. La cuestión es que en el caso de una guerra de tu país con otro país, al país que invada el tuyo o viceversa, no le interesa ir a ocupar tu casa. Lo que le interesa son pues principalmente los recursos, las explotaciones mineras, de petróleo, rutas, etc. No les importa en sí las casas de los ciudadanos que están viviendo ahí, sino cosas más grandes que importan para la sostenibilidad de ese país o el ganar más recursos. Entonces, ¿por qué cuando se inician las guerras dice luchar por tu país? No luchas por tu país, luchas por esos recursos que los controlan una serie de personas extremadamente muy poderosas, mucho más que tú, que son los que controlan esos recursos del país y comercian con ellos. Y entre esos recursos no se incluye tu casa ni tu PlayStation. Entonces, cuando se habla realmente de esto de luchar por tu país, no estás luchando por tu país realmente. Estás luchando por los intereses y las propiedades y recursos de los verdaderamente ricos y poderosos para que puedan seguir haciéndose de oro y extremadamente poderosos gracias a esos recursos que tú estás muriendo, al igual que muchos otros soldados, por defender esas propiedades de los poderosos. Y evidentemente nadie en su sano juicio diría: ¡ay sí! Voy a luchar para que la élite siga siendo más poderosa. No. Entonces nadie lucharía. Por eso entra en juego el patriotismo, el sentimiento más estúpido y ridículo que hay en este mundo, y se aprovecha de uno de los instintos más básicos de tu cerebro, y es el instinto de tribu, el instinto de manada, el instinto de quiero pertenecer a algún sitio para sentirme mejor conmigo mismo. ¿Por qué lo tienes? Pues por un instinto de supervivencia básica. Nosotros nunca hemos sido animales que puedan sobrevivir en solitario, somos animales que necesitan estar en sociedad para poder repartirnos las tareas, tener compañía, procrear, etc. Viviendo solos no duraríamos absolutamente nada. De hecho, por eso existe la vergüenza. La vergüenza que no tiene ningún tipo de propósito, porque tú no te subes a un restaurante a la mesa y empiezas a bailar unas sevillanas. No te va a pasar nada. De hecho, a lo mejor hasta te aplauden y se ríen de lo que acabas de hacer. Pero no lo haces, ¿por qué? Porque tienes vergüenza. Y la vergüenza es ese instinto de supervivencia que tu cerebro le hace decir: un momento, no voy a hacer tonterías, no voy a hacer que mi tribu me excluya, no se quieran reproducir conmigo y con lo cual no tendré descendencia genética, o peor, me expulsen de la tribu por ser un payaso y entonces me terminé muriendo en el bosque o comido por un león. La vergüenza no tiene ningún tipo de propósito en la sociedad actual, porque no importa si tú haces el ridículo en cualquier sitio, no vas a dejar de poder comprar comida u obtener un trabajo aunque hayas dado mucho cringe. Si no, observemos todos los tiktokers que hay en esa plataforma haciendo bailes estúpidos.
pero sigues teniendo ese instinto animal ahí bien arraigado en tu cabeza. Pues el instinto de tribu es básicamente lo mismo y se traduce al patriotismo. En lugar de ser una tribu más pequeña que es localizada en el bosque donde vive tu tribu, pues en lugar de eso lo tienes más generalizado como mi país. ¡Ay, mi país! Yo, por ejemplo, nací en España, pero es que me siento literalmente cero conectado con mi país, porque de nuevo sigo diciendo el patriotismo es un instinto estúpido. Lo único que vale y lo único que tienes que proteger es a ti como individuo, como persona. Todo lo demás es estúpido, es innecesario. En todos los países hay gente mala, hay gente buena, en algunos hay más gente mala que buena, pero lo único que realmente vale la pena proteger es tu propia vida, la tuya y la de tus seres queridos más cercanos. Pero el decir, ay sí, voy a alistarme a una guerra para acabar con la vida de un montón de gente que también está igual de engañada que yo. Tontería. Es que incluso si sufres una invasión que incluso va a poner en riesgo tu casa y la van a destruir, pues oye, que la destruyan, da totalmente igual, las casas se pueden reconstruir, el dinero se puede volver a hacer, lo que no puedes volver a hacer es tu vida o la de tus familiares. Este sentimiento patriótico de identidad de, ay, yo soy de no sé dónde, ay, mi país, no sé qué orgullo de mi país, bla bla, es una necesidad que tiene sobre todo gente que siente muchas veces que su yo como individuo no vale lo suficiente y tiene la necesidad de ser parte de algo más grande que ellos, sentirse parte de un grupo más grande que de alguna forma les respalda o les da cobijo. Y en el momento en el que superas este instinto animal y te das cuenta del engaño que usan los políticos con el patriotismo para que mueras por sus intereses, entonces te das cuenta de cómo todo desde el principio fue un juego de marketing para que tú mueras por los intereses de los mandatarios, de los gobernantes, de los presidentes como AMLO, que se ríen en tu cara y se hacen de oro mientras tú te estás dedicando a morir en la calle. Tampoco estoy de acuerdo con los que se dedican a volverse anarquistas total. ¡Ay, odio el país! ¡Vamos a hacer las peores cosas! Creo que está bueno intentar hacer que la sociedad avance de una forma correcta, pero lo que no está bueno es ya poner en riesgo tu vida o tu bienestar por un país que, la verdad, le vas a dar totalmente igual. ¿Cuántas guerras han ocurrido a lo largo de la historia y cuántas millones de personas han muerto cuyos nombres ya nadie se acuerda, ni sus propios familiares? Con lo cual, ¿crees que realmente vas a hacer algo productivo por dedicarte a matarte con otro país? Como por ejemplo está haciendo ahora mismo todo el mundo dentro de Ucrania, dos países mandando a civiles obligatoriamente a matarse entre ellos para encima defender unos recursos que ninguno de los dos bandos verán absoluto y solo disfrutarán sus mandatarios. XD. Explicado esto, volvamos ahora sí al tema de México contra Ecuador, ya que veo a mucha gente, tanto de México como de Ecuador, diciendo, ay, mi país, yo lucho por mi país. ¿No te das cuenta que te están manipulando única y exclusivamente para que los poderosos puedan ejercer sus intereses y pongan en riesgo tu vida sin ningún tipo de remordimiento? En fin, de verdad, os lo digo muy en serio, la gente es tonta. ¿Pero qué ha pasado exactamente? Aquí es donde entra en juego Jorge Glass, como el azúcar glass o el glass de cristal, porque es un cristalito este tipo. ¿Quién es este delincuente? Bueno, básicamente es un tipo que en 2017 entró en prisión por estar dentro de una trama de sobornos de una constructora, algo que le encanta a los gobiernos de Latinoamérica, ser unos corruptos con esto, y es básicamente dedicarse a hacer lo que conocemos como chiringuitos. Y así es como te roban tu dinero, porque al final del día los políticos roban tu dinero constantemente, a veces de forma de corrupción absoluta y a veces de forma, entre comillas, legal, porque así se los permite la ley. Pero al final del día no dejan de ser un robo a mano armada, forzoso, como si fuese el medievo esto. ¿Y qué hacían muchos estos gobiernos? Pues igual que ocurre en Argentina, básicamente, si tienen unos ciertos presupuestos para invertir en obras públicas, de construcción, de lo que sea, pues piensas, tengo aquí 10.000 millones que puedo invertir para hacer cualquier tipo de construcción, se lo puedo dar a cualquiera de estas empresas, pero ¿sabes qué? Se lo voy a dar a la empresa de mi amiguito 100.000 millones y además de esos 100.000 millones a mí me va a dar 10.000 millones, con lo cual mi amiguito va a cobrar más y a mí me va a dar dinero de vuelta. Jaja, qué divertido. Y así es como principalmente todos estos politicuchos asquerosos hacen gran parte de su dinero en corruptelas, asignando esta clase de obras públicas a empresas de amiguitos que luego les van a devolver el dinero de cierta manera y robando impuestos de todos los ciudadanos. Eso es una de las muchas formas que tienen los políticos de robarte tu dinero y de beneficiarse ellos, pero realmente hay un montón de ellas más y algunas de ellas encima son legales, que son básicamente montando otros chiringuitos que son, por ejemplo, observatorio para la identidad de género, y básicamente son chiringuitos asquerosos donde montan alguna oficina de mierda en algún sitio, contratan a todos sus familiares para ponerse a trabajar ahí, no trabajan de absolutamente nada y se dedican a rascarse los huevos todo el día y se autoasignan sueldos loquísimamente millonarios para hacer un trabajo que ni siquiera es necesario en un primer momento. Y lo peor es que esto no es corrupción, sino que en muchos países es totalmente legal hacer esto, porque claro, técnicamente están haciendo su trabajo. De verdad, sinvergüenzas. La cuestión, este payaso delincuente de Jorge Glass resulta que es un ex vicepresidente de Ecuador. El payaso en 2017 ya fue condenado por dedicarse a recibir sobornos de una empresa constructora de Brasil, con la cual obviamente hubieron chanchullitos, y cumplió cárcel hasta el año 2020, por lo cual
cual salió y terminó con arresto domiciliario. Acabó cumpliendo 5 años en total y ahora estaban a punto de imputarle en otro delito más de otra cosa más. Este tipo, que es de izquierdas, lo que hizo fue irse a la embajada de México a refugiarse, y el payaso de AMLO resulta que le dio un salvoconducto para fugarse a México. Pero es que este no había sido el único. Quiero que observéis la cantidad de prófugos de la justicia que hay de Ecuador. Fijaos en estos nombres, que no son pocos. Toda esta gente es la que actualmente está como refugiados en México. Gran mayoría de estos nombres tienen vínculos con los narcos y con corrupciones. La mayoría de ellos están en México, refugiados gracias al gobierno de AMLO, 3 de ellos en Venezuela y 1 en Bélgica. Muchos de ellos lo que dicen es que están siendo perseguidos políticamente por culpa de la derecha y bla bla, malditos derechos, fachos, fascistas, ¡ay, qué malos que son! Pero lo cierto es que, como en el caso del Jorge Glass, hay pruebas explícitas de cómo recibían estos sobornos de corrupciones gracias a las empresas con las que colaboraban para sus corruptelas. Pero es que además, si queremos hablar de persecución política, miremos a basuras de gobiernos dictatoriales de izquierdas, como por ejemplo Cuba. Eso sí que es realmente persecución política, que meten a manifestantes durante décadas en la cárcel por manifestarse. Y al payaso de Jorge Glass le pusieron solo 5 años por la corrupción que hizo. En fin, además de eso, ya sabéis todos, el estado actual de Ecuador, un país gobernado por los narcos, y que recientemente, cuando el nuevo presidente intentó hacerse con el poder que estaban los narcos ejerciendo, secuestraron una cadena de televisión y más cosas horribles que hicieron dentro de Ecuador. Tengo un vídeo hablando sobre ello que subí hace tan solo un par de meses, te recomiendo muchísimo verlo, porque de verdad es totalmente repulsivo el estado en el que estos izquierdosos repulsivos han dejado Ecuador. Constantes lazos con los narcos, corrupciones, en fin, gentuza. Y cuando el gobierno actual intenta perseguirles, lo que hacen es huir a México. Volviendo al asunto del payaso de Jorge Glass, resulta que este tipejo, estando en la embajada, Ecuador le pidió a México que por favor le dejase entrar para arrestarle, porque el tío está intentando fugarse de Ecuador para no enfrentar los nuevos cargos de corrupción que tenía encima. En respuesta, AMLO lo que hizo fue hacer la siguiente asquerosidad, que de verdad es totalmente repulsiva. Os voy a poner el clip sin cortes de ningún tipo para que veáis la forma tan asquerosa y horrible que tiene AMLO de hablar, y me decís si habéis entendido algo de lo que dice este viejo. Respuesta súper diplomática de AMLO. No te la pierdas. 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es... Hablamos mucho de Joe Biden, pero es que, señor, es para mirárselo, ¿eh? Tiene ya demencia senil. La cantidad de pausas que hace entre palabra y palabra es preocupante. Es asesinado. Y sigue en silencio, todo en silencio. Y la candidata que iba arriba se cae. Wow. Y sigue en silencio. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Patético. En fin, os explico qué es lo que he intentado decir el payaso de AMLO aquí, porque de verdad es incapaz de explicarse correctamente. Aún sigo sin entender cómo es posible que los mexicanos hayan votado a este señor como su presidente. México, capital del narcotráfico y de las mafias, escogen a un señor con más demencia senil que Joe Biden. Y es decir, pero bueno, intento explicar lo que he intentado mencionar este payaso. Esta tipa era una izquierdosa básicamente que estaba presentando las elecciones de presidencia de Ecuador. Tenía ahí bifeillo con este tipo que pues básicamente acabaron con él, y la gente sospechaba que ella había sido la que acabó con él. Yo personalmente no creo que haya sido ella, más que nada porque cuando haces eso lo que haces es tirarte tierra a ti por encima. Y la verdad, la izquierda ya tiene una gran parte de historial de abominantes masacres que han hecho en su nombre, especialmente en Latinoamérica. Véase Cuba y el Che Guevara, figura asquerosa, la cual es un Hitler con poco presupuesto, que se dedicaba a poner a gente homo en campos de concentración por serlo, y lo tiene ahora mismo la izquierda como una figura súper idolatrada, el Che Guevara. En fin, pues según AMLO no votaron al actual presidente de Ecuador porque la gente estuviese harto de los izquierdosos corruptos y de los narcos, sino porque, ay, ganó por suerte, y porque la pobrecita de izquierdas buenita pues no pudo ganar por culpa de una acusación falsa. En fin, como veis, AMLO, como siempre, en su línea de ser un payaso y ofrecer, por supuesto, la respuesta más diplomática a alguien de derechas, dejando caer tierra por encima y acusándole como de que, ganaste porque a la otra la estaban acusando de algo que bla bla bla. En respuesta, el gobierno de Ecuador declaró a la embajadora Raquel Cerur
Ursmeke, persona non grata. Probablemente os preguntaréis ¿qué hace un embajador? Pues esencialmente nada, es una función totalmente inútil, se están rascando los huevos a dos manos todo el rato y cobrando de tus impuestos, porque si su función sirviese de algo en absoluto, todo esto no habría ocurrido. Es gente que está ahí para básicamente cobrar su paguita y ya está. Y AMLO, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue declarar el salvoconducto para Jorge Glass para que pudiese huir a México, al igual que sus otros compañeros corruptos. Y Jorge Glass, contentísimo. ¡Ay, qué felicidad! De hecho, este delincuente colgó un tuit diciendo: ¡no se puede vencer al que nunca se rinde! Y publica una foto de él sonriendo. ¡Oh, ay, no me pueden vencer! ¡Ay, tengo un salvoconducto para México! ¡Ay, qué divertido! Total, ¿qué es lo que hizo Ecuador? Pues básicamente saltarse por completo todas las leyes internacionales que hay y asaltar la embajada de México. Y este payaso corrupto delincuente está ahora mismo en la prisión de La Roca en Ecuador. La prisión de La Roca. ¿Verdad? Fue muy divertido ver cómo el tipo literalmente el mismo día que fue detenido se estaba dedicando a publicar esta basura, es buenísimo. ¿Y cómo fue la detención? Pues de la siguiente manera. Como podéis ver, aquí hay un montón de coches blindados del gobierno de Ecuador, pues saliendo de la embajada, básicamente habiendo detenido al tipo este. No se sabe en cuál de los coches va, porque bueno, están todos con los cristales tintados, supongo que para evitar cualquier tipo de nada. Y aquí viene este tipo que, como podéis ver, es una especie de Joe Biden diciendo: ¡oh no! ¡Me están deteniendo a mi amigo izquierdoso! ¡Oh no! ¡Todos los socialistas tienen que ser liberados! ¡No, no me empuje! ¡Me caigo! ¿Dónde estoy? ¡Alguien me ayuda! ¡Por favor! ¡Oh no! ¡Voy a 4 patas! ¡Por favor! ¡No soy un perro! ¡Yo soy una persona! ¿Dónde estoy? ¿Qué país es este? ¡Ayuda! Ahora veréis por qué este tipo luego se dedica a victimizarse y decir que le han agredido. Payaso. La cuestión es que a esto, pues básicamente el gobierno de Ecuador sacó una serie de comunicaciones que bla bla bla, lenguaje corporativo, no os voy a leer entero porque es que de verdad da totalmente igual. Os lo traduzco a idioma campesino. Básicamente están diciendo: jaja, nos la suda la ley internacional, nos metimos igual porque estás intentando dar cobijo a un corrupto. Ya está. Ahora, el tema de si esto realmente que hizo Ecuador es legal o no es legal, pues todo apunta que no lo es. Existen unos tratados que son los de Viena que básicamente hacen que las embajadas sea un territorio soberano y que no se pueda asaltar por otro país, ya que si lo haces estarías haciendo lo mismo básicamente que si estuvieses intentando invadir ese país en sí mismo. El gobierno de Ecuador vino a decir pues que está intentando dar cobijo a un tipo que ya estaba condenado, pero claro, técnicamente dentro del asilo político te puedes ir a otro país, ya que te pueden dar asilo político cuando hayas sido condenado dentro de ese país, con lo cual técnicamente México hizo las cosas bien dentro de cómo consta dentro de la ley internacional, pero la verdad la ley es una mierda. Muchas veces la gente mala sale totalmente de rositas o no reciben su castigo realmente por culpa de esas leyes y burocracia asquerosa, y estos chupatintas pues se dedican a aprovecharse de eso para básicamente joder y salirse siempre con la suya, con lo cual ¿ha aplicado Ecuador estas leyes? Definitivamente. ¿Ha hecho bien en pasarlas? Definitivamente. Ha llegado un momento en la sociedad actual que las leyes y la burocracia ha excedido por completo cualquier tipo de lógica básica humana, hasta tal punto que delitos súper evidentes que deberían ser automáticamente perseguidos toman años y años para ser condenados, o a veces ni siquiera así. La burocracia, la justicia y las leyes hacen que las cosas sean extremadamente densas. A veces la justicia llega, pero a veces no llega nunca, y a veces si llega ni siquiera es realmente justa. Con lo cual, sinceramente, me alegro honestamente de que Ecuador se haya pasado por el forro de los huevos la basurita que estaba haciendo AMLO para dar cobijo a este delincuente. Sinceramente. ¿Cuál ha sido la respuesta de AMLO? Vais a flipar. Recordar que el derecho internacional permite que las embajadas, de verdad, es asqueroso escuchar a este hombre con tantos silencios. Es horroroso, ¿eh? Sean como parte de nuestro territorio. En el caso de la Embajada de México, es nuestra soberanía. Dios. Y sigue en silencio. No se puede allanar. ¿Por qué la gente ha votado a este payaso? Yo es que no me lo explico. He conocido a viejos con Alzheimer en el asilo con más capacidad conversativa que este tío, ¿eh? Te lo juro, qué asco. Y ayer estuve viendo en la noche, ¿no? Porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza
rodeando la embajada. Claro, porque el hecho de que tú te hayas dedicado a lanzar acusaciones en tu basura de programita mañanero no es para nada publicitario, ¿verdad? Que va, en absoluto. Con mucha prepotencia. Prepotencia va a hablar. Prepotencia va a decir el payaso que hace un par de añitos se dedicó a escribirle una carta al rey de España para que pidiera perdón por la colonización. ¡Cállate la boca, payaso! De verdad, qué tipo tan ridículo, nefasto. Y sigue, en silencio. Pero así son los fachos, ¿eh? Así son los fachos. Qué asco me da este tipo, de verdad. Insoportable. Así son los fachos, dice. Dios mío. De verdad, ¿por qué México ha votado a este tío? Yo es que no me lo explico, ¿eh? Es algo que trasciende a mi capacidad de comprensión. Cuando México necesita mano dura para acabar de una vez con todas con la capital de las mafias, que tiene más poder las mafias que tu gobierno, y votan a un tipo con demencia senil. Yo flipo. Pero bueno, para poneros un poquito de buen humor, aquí tenéis algunas fotos del corrupto izquierdoso de Jorge Glass en la prisión. Aquí una fotito de cómo está en su celda, una fotito de las cámaras de seguridad, que no estoy muy seguro qué es esto. Aquí este señor, esta barriga se la ha hecho de tus impuestos. Y aquí Jorge Glass presentándose a su nuevo empleo en la cárcel de limpiacacas. A todo esto Estados Unidos, que no tiene guerra abierta con ninguno de los dos países, ha sacado un comunicado diciendo lo siguiente, y os lo leo porque verdad es patético esto. Y dice: Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de las Relaciones Diplomáticas, a no ser que estén buscando petróleo. Entonces bombardean a quien sea. Estados Unidos siempre tan correcto, excepto cuando ellos ganan algo. Entonces no son tan correctos. México y Ecuador son compañeros de los Estados Unidos. ¿Compañeros de qué? Del bus, porque otra cosa ya me dirás. Y los tenemos a los dos en alta estima. Animamos a los dos países a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales. ¿Perdón? Básicamente lo que ha hecho Estados Unidos es esto. Se ha marcado un Maluma. Paz, paz, México y Ecuador. Paz. En fin. ¿Os acordáis que antes vimos a esta copia mexicana de Joe Biden cayéndose él solo y arrastrándose a cuatro patas por el césped de la embajada de México? Pues vamos a escucharle ahora victimizarse y diciendo la historia de la forma totalmente contraria como ocurrió. Lo acabáis de ver todos. Me he golpeado contra el suelo. ¿Te has golpeado tú solo? Físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Y delincuentes los que tenías dentro de tu embajada, ¿no? ¡Qué payaso! Este tipo es otro enchufado, es un tal encargado de negocios llamado Roberto Canseco. Seco tiene el cerebelo. Y dirás, ¿qué hace un encargado de negocios? ¡Nada! Es otro puesto de esto, de enchufadito, de chiringuito, para darle un sueldito al amiguito y que siga cobrando y viviendo de tus impuestos, siendo un cero a la izquierda que aporta absolutamente nada. Bueno, sí, ahora aporta lloriquear. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¡Ay! Que arresten a un delincuente de izquierdas. ¿Cómo puede ser? ¡Ay! Que no hay impunidad. ¡Ay! Que no respetan la burocracia asquerosa. ¡Ay! Patético. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. Claro que sí. Más victimismo, por favor. No hay ningún fundamento para hacer esto. Que va, que va. Un tío que ya ha sido condenado anteriormente por corrupción. No hay ningún fundamento. Es un tío muy majo. Siempre me saludaba por las escaleras. Payaso. No, esto es totalmente fuera de toda norma. Me encanta cómo hay un husky aquí súper random. En plan de, salí con mi perro a cagar y me encontré con el Joe Biden mexicano. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con todas las pruebas que hay de él aceptando sobornos? Patético. Ya las autoridades en México. No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. De hecho, esto es mentira. Han sucedido cosas mucho más graves que la que acabáis de ver. De hecho, en el año 1980, en Guatemala, un grupo de guatemaltecos asaltó la embajada de España y acabó con la vida de todos los que habían ahí. Los hechos fueron realmente ocultados por las autoridades y fingieron que había habido un incendio accidental. Pero lo cierto es que habían miembros de los que asaltaron la embajada de España con lanzallamas. E incluso algunas autoridades dijeron que fueron los propios miembros de la embajada que se inmolaron con molotovs. Ya. ¿Y qué más? Así que no digas tonterías, payaso que no conoce la historia. Han habido casos mucho peores. Aquí han entrado, no han hecho nada con nadie, como mucho te han puesto a cuatro patas con un perro. Pero ese caso, por ejemplo, de la embajada española en Guatemala acabó con 37 vidas cegadas. Y tú, ridículo viejo enchufado, estás poniendo a llorar porque te pusieron a cuatro patas. Qué lástima que da. ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito No relatar. supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir y de repente nos encontramos
con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. Ladrones el que tenías dentro de tu embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Por favor, el victimista. Fijaos el ridículo patético que hizo este viejo, ¿eh? O sea, te ves al tipo que se pone a cargar en contra de la furgoneta, se pone a darle golpes a la furgoneta, le empujan una vez, el tío no puede ni siquiera moverse porque tiene una capacidad de equilibrio penosa, le empujan aquí otra vez, le dicen, señor, para el asilo, por favor, lo pone en el suelo, ay, 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 que me dio para el suelo, ay, voy a gatear como un bebé, ay, 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 gateando el tío, y sigue gateando. De verdad, ¿que defendiste que a riesgo de qué? ¿Que pusiste en riesgo tu vida, dice? Penoso, de verdad, vergüenza ajena que me da. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así. El señor Laza resistió. Tengo que reportarme. Tengo que reportarme. Sí, repórtate, por favor. Por ayudar al equipo enemigo. Y por AFK. También repórtate. Patético. Roberto Y se van dando. Soltó su discursito y se van dando de vuelta para la embajada. Penoso. En respuesta a AMLO, pues básicamente dice que va a retirar a todos sus narcos del país y que ya no van a comprar más droga de Ecuador. Penoso. Luego otra tipa diciendo las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano. Ahí sí. Pusieron a gatear a un viejo. ¡Qué gran lesión! Lesión cerebral. Esto es el resumen de todo. ¿Va a haber una guerra? No, no lo creo. Y menos aún por un tipo que ni siquiera tiene tan grande la condena. Encima, al parecer, le quieren condenar a 8 años de prisión por las otras tramas que ha hecho. Lo cual, de nuevo, me parece muy poco. O sea, el tipo en 8 años va a salir de prisión. Y de hecho puede salir antes, porque puedes cumplir una parte de la condena dentro de la cárcel y una parte de la condena fuera de la cárcel. Simplemente el tipejo quería mudarse a México para disfrutar ahí de la vida padre con los narcos amigos izquierdosos que tienes por ahí. Que la gente se esté sintiendo ofendida personalmente porque ¡ay, el territorio soberano de México! ¿Es que acaso es tu territorio, ese territorio de Ecuador de la Embajada de México? No, no lo es. ¿A quién le molesta esto? A AMLO, que se cree el más poderoso del barrio, y a todos sus amiguitos que básicamente disfrutan de tus impuestos que tú estás pagando al gobierno mexicano. ¿Debería importarte? ¿Deberías pagar a la gente de Ecuador? ¿O viceversa? No. Que te importe solo lo tuyo y lo de tu familia. Se acabó. Todo lo demás es basura de propaganda de los poderosos para que tú te juegues la vida por ellos. Sin más, chicos, no olvides que no te puedes suscribir al canal. Solo los veteranos pueden permanecer suscritos. Todos me has llegado muy tarde para suscribiros. Recuerda compartir el vídeo con tus amigos para que se enteren de este conflicto. Y así como siempre, hasta mañana, amigos míos.